Estudiantes de la prepa número 6. El día de hoy vamos a ver sobre los procedimientos para realizar sus 4 actividades para la calificación del primer periodo. Por favor, vean todo el video, tanto los que van a trabajar con herramientas tradicionales como los que están trabajando con el software digital, que sería una técnica digital. Algunas consideraciones evidentemente pues las vemos más en digital y algunas en tradicional, pero es importante que ustedes lleven a cabo el procedimiento. El procedimiento es el mismo. Lo que cambia es que ustedes utilizan un lápiz y hay quien utiliza un mouse, pero en realidad el procedimiento y las especificaciones pues la gran mayoría son las mismas. Quiero comenzar con esta imagen que busqué en internet, que nos habla sobre los tamaños de las imágenes en redes sociales. Les puse las redes sociales porque es algo que ustedes conviven todo el tiempo, ¿no? Es una herramienta, una aplicación con la que conviven la mayor parte de su día. Quizás habrán visto o se habrán dado cuenta que cuando quieren subir una foto, una imagen, pues les pide ciertos tamaños. Algunos quizás ya los dominan, algunos tal vez desconocen de lo que estamos hablando, pero con la práctica se van a ir dando cuenta. Por ejemplo, los que vienen más a mi mente son los de Instagram, que Instagram trabaja mucho con perfiles o con fotos totalmente cuadradas. Por eso nos dice aquí 1080 por 1080. Ahorita vamos a ver cómo dar esos tamaños en nuestro software. Todo lo que es en digital se va a trabajar con una medida que es px o que se le conoce como píxeles. El píxel es la medida mínima en un sistema digital. Digamos que en el tradicional estamos hablando de centímetros, pero aquí vamos a hablar en el mundo de los píxeles. Son 400 por 400 píxeles. Algunos quizás conocen también, por ejemplo, los de YouTube. 1280 por 720 es la imagen que te pide para la portada de tu video. Los de Facebook, aquí nos dice el perfil es de 400 por 400, las portadas de 851 por 315. Si ustedes pusieron atención en la sesión 3, yo les estoy pidiendo como mínimo para los que están trabajando en digital un archivo que mida como mínimo 700 por 700 píxeles. Claro que esta medida puede variar. Pueden ustedes tomar como referencias estas de aquí de las redes sociales, que son las que conocen o las que están acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, una historia de Facebook o de Instagram mide lo mismo, 750 por 1334, y es un formato vertical. Es más angosto y mucho más alto. Las fotos cuadradas, bueno, son de 1080 por 1080 píxeles. La medida que ustedes quieran, siempre y cuando no sea menor a los 700 por 700 píxeles, que son aproximadamente 15 centímetros, un poquito menos. En el caso del modelo tradicional, estamos trabajando con una hoja carta. Una hoja carta mide 21 centímetros por 28 aproximadamente. Pueden dejar un margen de 1 centímetro y ya de ahí comenzar a trabajar su imagen. Bien, esto era un poquito para que se dieran una idea de lo que del tema en el que vamos a comenzar, que es identificar los tamaños y el pixelaje de nuestros archivos. Voy a cerrar esta imagen. Me voy a ir ya directamente a mi aplicación de Sketchbook. Y para yo editar esto de lo que les estoy hablando, me voy a ir al menú superior en donde dice imagen y le voy a dar clic a tamaño de imagen. Aquí me va a desplegar justamente las dimensiones en píxeles. Las puedo yo cambiar a porcentajes, pero no lo recomiendo porque la medida estándar, digamos, de los medios digitales son los píxeles. Siempre cerciórense de que esté en píxeles, y el tamaño del documento, ese siempre se los va a dar igual. Pueden ser píxeles o centímetros. Aquí les recomiendo en centímetros para que ustedes vean la comparativa
de cuántos son en píxeles y cuántos serían en centímetros, sobre todo cuando queremos imprimir. Esto es muy importante porque a veces trabajamos imágenes muy pequeñas. En digital, por ejemplo, la medida estándar veíamos que de una historia de Facebook o de Instagram es 1000 por 700 aproximadamente, 600, pues son tamaños relativamente pequeños cuando se imprimen. Imagínense que el tamaño máximo de su pantalla pues es tal cual lo que mide su pantalla. Entonces sí es importante saber cuando son centímetros la relación con los píxeles cuando vamos a imprimir. En este caso no vamos a imprimir nada, pero esta es una información que les puede servir a futuro. Bien, les decía como mínimo 700 por 700. Yo voy a trabajar otra medida. Pueden trabajar la medida que quieran, les decía, excepto que no baje de los 700 píxeles. Yo lo voy a hacer en un formato horizontal. Lo voy a hacer en un formato horizontal y le voy a dar de ancho, le voy a decir 1000 píxeles por una altura de 700 píxeles. Aquí, si se fijan, me está conservando las proporciones. Le voy a dar un clic aquí donde dice conservar proporciones. Lo voy a desactivar para que justamente no me las respete y yo le pueda dar 1000 por 700. Y aquí voy a ver yo más o menos el ancho es de 25 centímetros, que es aproximadamente lo de una hoja carta, y de altura de 18 centímetros, un poquito por abajo de un tamaño carta. Le voy a cambiar, le voy a dejar en 800 para que sea muy parecido a un tamaño carta y para que ustedes se den una idea de cómo serían píxeles. La resolución mínima para trabajar es 72 píxeles por pulgada. Esa sería la resolución mínima, pero los pixelajes bajan. Y la resolución máxima para un archivo digital es a más o menos 150 píxeles. Cuando se va a imprimir es cuando ya tenemos que trabajar resoluciones de 300 píxeles, pero esta no la recomiendo que la utilicen porque también el archivo se va a hacer mucho más pesado. Eso también es algo que deben de tomar en cuenta. Debe de ser una resolución de mínimo 72, máximo 150. Entonces la voy a dejar 150 con un ancho de 1000 y una altura de 800 píxeles. Le voy a decir aceptar. Y bueno, aquí ya me cambió mi formato. Ya me cambió el formato de mi lienzo y aquí es donde yo voy a trabajar. Vamos a ver varias herramientas o más herramientas de las que vimos la sesión pasada, pero antes de empezar voy a traer a mis capas las imágenes que voy a ocupar. Recuerden, archivo, añadir imagen, y voy a buscar las imágenes que voy a utilizar para estos ejercicios nuevos. Voy a utilizar esta imagen. La voy a hacer, recuerden antes de colocar su imagen, ajustarla. Inmediatamente les aparece esta herramienta que la tenemos aquí arriba. Es una herramienta de transformación, está con estas flechas. Yo puedo moverla a la derecha o a la izquierda o hacerla muy grande, por ejemplo. Acuérdense que la textura debe de cubrir toda mi hoja, pero por ahorita yo la voy a ocupar así. Le doy un tache y ya me la coloca. Voy a traer otra imagen. Voy a traer otro par de imágenes para hacer mis otros ejercicios. Voy a ocupar esta imagen. Ahí la voy a dejar. Yo voy a añadir primero todas mis imágenes, pero esto lo pueden ir haciendo ustedes dependiendo cómo vayan realizando sus actividades. Acuérdense que vamos a realizar 4 actividades y para las 4 necesitamos pues imágenes de referencia. Bueno, quizás para la creación de su personaje original quizás no sea necesario
utilizar alguna referencia, pero yo voy a utilizar esta que igual ocupamos la sesión anterior. Ok. Miren, de entrada vamos a ver cómo recortar también las imágenes. En este caso yo solamente voy a ocupar el perrito. Entonces voy a hacer invisible, voy a ocultar mis otras capas, acuérdense con este icono. Y con mi herramienta de selección, justamente para eso es, para seleccionar. Voy a seleccionar este segmento que no voy a utilizar de mi imagen y solamente le voy a dar clic en suprimir, ¿sale? Si no tengo el clic de suprimir, aquí en la parte de arriba me indica qué es lo que quiero hacer y aquí dice eliminar. Siempre estos submenús les van a aparecer ya sea con su celular o con su tableta. Entonces ahí le dan eliminar. Y es importante anular la selección, anular para que ya solo me quede esa parte de mi imagen. La voy a volver a mover al centro y la voy a hacer un poco más grande. Recuerden siempre trabajar en grande. Bien, voy a comenzar con la primera actividad que es textura visual mediante la calca de un modelo fitomorfo. Yo elegí esta imagen como modelo fitomorfo. Les recomiendo muchísimo que busquen imágenes que tengan elementos que se repitan varias veces. Me parece que tenía otra. Déjenme checarlo. Sí, esta de acá. Les recomiendo también imágenes como estas. Que les decía, es un elemento que se repite constantemente y tiene que ser fitomorfo. Puede ser una planta o puede ser un vegetal. Entonces yo voy a trabajar, creo que mejor voy a trabajar con las flores. Me ha convencido más esta de aquí. Bien, la voy a hacer mucho más grande porque acuérdense que quedamos que esta va a ser una textura, entonces tiene que cubrir todo el espacio. Recuerden utilizar la herramienta de transformación rápida y darle un clic al centro con este símbolo que significa escalar. Escalar es que va a proporcionar las medidas, tanto el ancho como el alto. Ok, voy a hacer una nueva capa y en esa capa es donde voy a empezar a dibujar. Esta es con síntesis sombreada. Entonces, la vez pasada utilizamos un lápiz básico. En esta ocasión podemos ocupar un pincel. Este me dice rotulador. Me voy a ir al tradicional. Aquí yo tengo un pincel. Aquí tengo otro pincel, pincel medio. Voy a buscar un pincel que me parezca conveniente. Voy a ocultar. Voy a hacer algún trazo para ver el pincel. Siempre revisen su herramienta antes de comenzar a utilizarla. Es decir, hagan trazos para ver cómo funciona ese pincel. Aquí tengo más pinceles, pero estoy realmente probando. Es que este es un rotulador. 20 horas. Ninguno de estos pinceles me convence como del todo. Yo creo que pues voy a regresar a los lápices. Todavía no voy a explorar los pinceles. Si les soy honesta, nunca los he ocupado todos. No es una herramienta que ocupe mucho, pero también se trata un poquito de experimentar con los pinceles, siempre y cuando ustedes se sientan cómodos con la herramienta. Y lo mismo pasa con las herramientas tradicionales. Tienen que probar sus herramientas para ver cómo funcionan y entonces comprender qué es lo que quieren hacer. Voy a borrar todo esto que ya tracé. Borrar capa. Voy a hacer una nueva capa. Y me parece que este lápiz me gusta. Recordemos que si le damos doble clic,
Puedo crecer el tamaño de mi lápiz. Y este lápiz me gusta. Sigo probando mi herramienta. Bien. Ok, ahora sí. Voy a borrar. Voy a hacer visible mi capa. Y recuerden que esta es síntesis sombreada. En la síntesis sombreada lo importante está en identificar las zonas con mayor sombra. Entre más se acerquen ustedes a su dibujo, mejor les va a quedar. Vamos a utilizar un color oscuro justamente para aplicar las sombras. Mi lápiz es demasiado grande. ¿Puedo ir coloreando el relleno al mismo tiempo que dibujo? ¿O puedo usar el bote de relleno como lo hicieron la clase pasada? Voy a trazar primero todas y cada una de las sombras que yo vea en mi imagen. Todo lo que yo identifique como zonas de sombra lo tengo que trazar. Creo que en esta hoja nada más. Aquí ya requiere de más práctica, de más tiempo, requiere de mucha observación porque hacer texturas no es tan fácil. No es tan sencillo porque finalmente tenemos que también buscar el color más adecuado para nuestra textura. Puedo ir yo haciendo invisible mi imagen para ir viendo cómo va quedando esta textura. Voy a tomar otro color más claro. Estoy trabajando en rojos. Podemos hacer una mezcla de síntesis lineal y síntesis sombreada para que nuestra figura no se nos pierda dentro de las sombras. Acuérdense que lo importante aquí está en el relleno. Estas son mis zonas de luz. Puedo ir invisibilizando para ir viendo cómo va quedando mi figura, ¿sale? No se les olvide todas las áreas de sombra. Me voy a regresar aquí a la sombra. Puedo usar el bote, doy un clic y doy al centro para que se vaya sombreando. Regreso a mi lápiz. Aquí voy a ocupar un color más oscuro, ya casi negro. Esta zona de sombra es mucho más grande. La voy a ir coloreando, ¿sale? Hasta formar completamente toda mi textura. Ahí estaba yo con la herramienta del bote, entonces solo tengo que regresar a mi herramienta de lápiz. Puedo trazar primero todos los contornos de la sombra para después rellenarlos con el bote. Y así también ver qué colores son los que estoy trabajando. Doy un clic, doy un clic, doy un clic.
como son justamente las zonas de sombra, se pueden perder un poquito con la parte de atrás. Entonces es importante ir haciendo visible e invisible nuestra imagen para ir identificando qué me falta y qué me sobra. En este caso yo decidí trabajar con rojos. Ustedes pueden utilizar, puede ser el mismo color de la imagen o puede ser uno distinto. ¿Sale? Miren, aquí ya empieza a tener más forma mi flor. Claro que tengo que trazar, fíjense todo el trabajo que tienen que hacer. Tienen que trazar toda la textura de toda la imagen. Apenas llevo una flor, imagínense cuántas flores me faltan. Ese es el reto, trazar toda una textura. Aquí ya la estoy moviendo. Voy a ocultar, tracen flores, unas 3, 4 flores o 4 elementos por cada capa y van cambiando de capa. No tracen todo junto, no vayan a cometer ese error de trazar completamente todo en la misma capa, porque si a veces cometemos errores, se nos puede ir el dedo, se nos puede manchar, no sé. Entonces hagámoslo por partes. En el sistema tradicional, en la técnica tradicional, lo que ustedes tienen que hacer igual, por tiempo, hacer o dibujar 5 o 10 flores en un lapso de tiempo, descansar y luego seguir con más flores. No les recomiendo que lo hagan todo en una sesión porque pues sí es cansado y es bastante trabajo. Vean. ¿Sale? Ahí yo tengo aplicada una zona de luz, una zona de medio tono y las oscuras. Entonces esto es de mucho trabajo. Bien, no se les olvide al finalizar titular su trabajo, por favor. Voy a continuar ahora con el ejemplo de un personaje combinando dos tipos de formas. Voy a ocultar estas dos capas. Y para este voy a utilizar, busqué estas imágenes. Miren. Busqué una mujer, voy a ocupar una, yo voy a utilizar antropomorfa y zoomorfa, que es esta imagen de un pez. Voy a hacer una sirena, efectivamente. Esta cola de pez la tengo que hacer más pequeña y quizás voy a comenzar con la mujer. La voy a hacer un poquito más grande, que después puedo ajustar los tamaños, pero ahí estoy girando el lienzo, ese no lo giren. Y en el modelo tradicional, de la misma forma, pueden usar imágenes de referencia. Ok, voy a hacer una capa nueva. Recuerden que la capa con la que van a trazar debe de estar encima de la imagen. Y la imagen la podemos bloquear para que no la pintemos. Ahora ya estoy encima de la capa, encima de la imagen en una capa nueva. Y voy a comenzar también con el mismo lápiz que estoy trabajando. Voy a acercar. Y esta, por ejemplo, la voy a trabajar, bueno, igual en oscuros. Vamos a trabajar con tonos oscuros. Puede ser en azules. Miren, aquí identifico perfectamente bien la sombra que está en el hombro. Aquí identifico perfectamente bien la sombra que está en todo su brazo. De hecho, esa sombra baja. ¿Sale? Y la voy a ir rellenando con mi bote. Me regreso a mi pincel. Les repito, esto lleva más tiempo, por supuesto.
requiere de más precisión y por eso van a tener 2 semanas para trabajarlo. El cabello es una zona de más oscuridad, de más sombra. Entonces, esta zona le voy a poner un color todavía más oscuro. Es muy importante identificar bien las zonas de oscuridad. Aquí veo algunas de luces y le voy a dar un clic. Y les repito, vayan ocultando su imagen para que vayan viendo cómo va quedando su dibujo. Y otra vez les recomiendo no trabajar todas las sombras en una sola capa. Trabajen diferentes capas con diferentes zonas. Si yo le doy un clic a comando, es que estoy trabajando con Mac, creo que es control, doy un clic en control y me va a aparecer este símbolo que es de un gotero. Ese gotero es para yo volver a seleccionar el mismo color con el que dejé, digamos, ahí ya dibujado. ¿Sale? Entonces control y me aparece la herramienta del gotero. Si no les aparece, despliego yo el editor de color y este gotero me sirve para recoger esos colores que yo ya he utilizado. ¿Sale? Doy un clic, le doy un clic al gotero y se va a pintar de ese color que yo estoy previamente utilizando. Bien. Bueno, si se fijan, es muy importante todo el trabajo de las sombras. Aquí estaba yo con la herramienta del bote, por eso me pintó toda la capa, pero solo con un control Z. Con un control Z regreso toda la acción. Recuerden que esto es de mucho detalle y de mucha observación. ¿Sale? Ahora, bien, yo puedo ocupar un azul más claro, si así lo deseo, para las zonas de luz. No es necesario que apliquemos todas las zonas de luz, porque esta síntesis es síntesis sombreada, pero podemos poner alguna que otra que funcione. Y vamos viendo cómo va quedando nuestra síntesis. Es muy importante hacer invisible la imagen que tenemos atrás para ir viendo nuestros errores, para ir corrigiendo justamente nuestro trazo. ¿Sale? No me va a dar tiempo de acabarla porque si no el video sería eterno. Me voy a pasar, bueno, una vez que termine, si ustedes se fijan, yo busqué una imagen que más o menos me ayudara tanto la posición como la idea del personaje. Como es crear un personaje con dos tipos de formas y síntesis sombreada, pues yo lo que quiero hacer aquí es dibujar una cola de pez. Entonces lo que puedo hacer es primero hacer otra capa, acuérdense en trabajar en diferentes capas, y voy a trazar la parte del abdomen. Me voy a ir a un color más o menos oscuro. Estoy en los azules y aquí le voy a cortar evidentemente los pies. ¿Por qué razón? Crear un personaje ya significa que estoy editando. Al editar significa que voy a modificar. Puedo modificar sus proporciones, puedo modificar la postura, puedo agregar o quitar ciertos elementos. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es quitarle las piernas porque esas no las voy a ocupar. Lo que yo quiero hacer es una cola de pez y puedo yo jugar un poquito con la forma,
con la forma de los pies, pero no necesariamente. Aquí yo ya le dibujé una forma a mi sirena. Esta es una guía, ¿sale? Yo voy a ocultar y aquí, miren, aquí yo puedo rectificar mis trazos. A mi punto de vista es muy ancha, entonces le voy a quitar aquí la postura. Aquí también, al crear personajes, significa que tengo que ir modificando esa realidad. Y seguramente iré haciendo ajustes a la cola del pez. Pero aquí más o menos tengo unos trazos que me ayudan. Puedo ir borrando también. Voy a ocupar la goma para borrar algunos trazos que están de más. Voy a darle una goma. Ahí está. Es que dice goma suave. Ahí está. El flujo de la goma tiene que estar al 60%. Acuérdense, doble clic sobre mi herramienta y abre las propiedades. Al abrir las propiedades, yo puedo borrar lo que no necesite. Me regreso a mi lápiz y vuelvo a trazar. ¿Sale? Quizás esta forma me parece un poquito más adecuada. Les repito, no lo voy a terminar. Lo que voy a hacer ahora es copiar o tratar de simular la misma textura. Entonces lo que necesito es una parte de esa cola, porque no lo voy a ocupar todo. Solo es un segmento. Creo que ahí me funciona bastante bien. Me regreso a mi lápiz y miren, voy a trazar con otro color para que se note lo que yo quiero hacer. Lo voy a pasar a los amarillos. Esta parte de la cola me funciona muy bien. Claro, les he dicho, ustedes lo tienen que trazar correctamente, con muchísima calidad. Aquí yo voy a identificar las zonas oscuras. Otra vez me voy a los azules y aquí empiezo. Es más, estos trazos los debería de estar haciendo en una nueva capa y yo estoy trazando en la imagen. Aquí ya la regué porque debo de trazar en capas nuevas. No se les olvide, siempre en capas nuevas. Y estoy solamente trazando las zonas de sombra. Acuérdense que esto es síntesis de la imagen. Cuando hace eso es porque mi figura no está bien cerrada. Aquí tengo algún error. Entonces, ya vi que mi trazo no está bien cerrado y entonces la pintura se sale por todo el borde. Ahí ya lo logré. Ahora sí puedo ocultar la imagen de la cola para que ustedes vayan viendo cómo voy formando toda la silueta y la figura. Claro, les repito, no voy a terminar ahorita el dibujo, solo es el ejemplo. Y ustedes tienen que ir afinando muy bien. Aquí la sombra puede continuar. Y claro, entre más se acerquen, ahora puedo yo trabajar la parte de las escamas. Cada una de las escamas de la cola también. Acuérdense que esto se trata de mucho detalle. Entre más detalle tenga, mejor va a quedar mi dibujo. Y eso no importa si lo hacen en digital o en tradicional. Lo que importa son los detalles.
Pueden ustedes hacer un dragón, un centauro, un minotauro, no sé, un hombre con cabeza de águila. ¿Han visto la serie de BoJack? Ahí hay un montón de personajes que son zoomorfos y antropomorfos. Pero esto depende de cómo ustedes observen y de qué tanto conocen. Lo voy a dejar hasta ahí. Me voy a alejar. Solamente le voy a dar aquí continuidad. A su blusa. Es más, hasta la blusa me gusta para que se quede. Les repito, yo lo estoy haciendo muy rápido. Toda esta zona de sombra de la blusa me gusta. La idea sería dejársela completa para que entonces se entienda perfectamente la figura, ¿sale? Y bueno, ahí pues tengo que rellenar los espacios de sombra. Aquí me falta mucha textura, me falta darle bien la forma y ya iré borrando y dibujando lo que realmente necesite. Este sería el ejemplo de la creación de un personaje combinando dos formas. Bien, voy a continuar con los últimos dos ejemplos. La calca de un modelo antropomorfo o fitomorfo con síntesis geométrica. Voy a dejar la misma mujer para no ocupar tantas imágenes. Voy a hacer invisibles todas las capas que haya yo dibujado. Voy a dejar la mujer y voy a trazar otra capa, voy a crear otra capa. Y como aquí voy a hacer síntesis geométrica, lo que tengo que hacer es utilizar instrumentos, una regla, unas escuadras, un compás, y este procedimiento aplica para el tradicional, para el digital. En la parte de arriba tengo yo mi regla, tengo un creador de elipses o de círculos perfectos que sería como un compás, y tengo estas herramientas que son para trazar figuras geométricas o trazos rígidos. Son figuras como básicas, por así decirlo. Puedo comenzar con la regla. Utilícenlas todas para que vean con cuál se acomodan más. Tiene estos 3 puntos, solamente basta con que esos puntos los muevan hacia la derecha, a la izquierda, y el del centro es para mover en todo el espacio. Una vez que están ahí colocados, lo que tienen que hacer es trazar encima de esa regla que aparentemente está ahí presente. Entonces, miren, aquí yo voy a trazar esta pierna. Me voy a mover. Estos serían trazos rígidos. Esto lo voy a hacer mejor con otro color para que ustedes vean la diferencia. Lo voy a trazar en rojos. Solamente me tengo que poner encima de la regla y moverla. Lo mismo tengo que hacer con la regla tradicional. Es exactamente lo mismo. Y voy a ir trazando todo lo que yo vea con estos trazos rígidos, es decir, con regla. Hasta lograr toda la geometrización de la figura. Aquí, por ejemplo, pueden ser 2 trazos diferentes. Solo tengo que ir moviendo, les repito, la regla y trazar encima. No vayan a hacer, por favor, todos los trazos en una capa. Pasa exactamente de la misma forma que en los otros ejemplos. Yo estoy trabajando en un mismo archivo para no estarlo modificando, pero no es necesario que se trabaje en el mismo archivo. Puedo ir borrando elementos que no necesite o los puedo dejar.
Lo que sí es importante es identificar la figura principal a la hora de que terminen su geometrización. Les repito, esta solo es un ejemplo. No he ocultado esta imagen. Ahí apenas llevo lo que serían las piernas y es importante que sí las identifique. Aquí dejé una línea en azul, la cual voy a cambiar. Voy a volver a poner en rojos. Y esta fue la regla, pero puedo yo utilizar estos elementos que tengo aquí arriba. Les repito, son para hacer trazos rectos. Por ejemplo, este de aquí. Es como hacer selecciones de trazos. Doy un clic, voy soltando, voy trazando y voy dándole clic. Doble clic para cerrar el trazo y ahí ya me trazó automáticamente esos trazos rígidos del zapato. Un clic, regreso, un clic, un clic, un clic cada que yo, digamos, dé vuelta o gire en lo que sería mi elemento y doble clic para que trace. Esta herramienta también es muy funcional porque todos los trazos que yo haga van a ser completamente rectos. Aquí lo que me está fallando es cambiar el color de la silueta para que se vaya identificando. Solo tengo que dar clic, clic, doble clic y se traza. Realmente con esta herramienta les va a facilitar muchísimo los trazos. Y ahí yo estoy geometrizando. Otra es utilizar pues las figuras completamente geométricas. Aquí el problema es que estas no son tan moldeables, estas de aquí no son tan recomendables. Les recomiendo más esta especie de transportador porque lo puedo yo mover como si fuera la regla y trazar encima, ¿no? Para hacer círculos perfectos puedo utilizar muy bien este material. Les repito, aquí esto es de mucha precisión y calidad, pero me acomodé muchísimo más con sobre el símbolo de las figuras geométricas con este trazo que es recto y que me va a dar diferentes tipos de líneas. Voy dando clic sobre clic. Aquí ya ustedes pueden experimentar diferentes herramientas, tanto las figuras geométricas, y ahí empiezo a geometrizar toda mi figura, ¿sale? Le puedo dar un relleno o un color. Acuérdense que eso depende mucho de su creatividad. Por ejemplo, le voy a dar un fondo. Hubo quien trabajó con colores de fondo. Y resaltaba el dibujo. Lo pueden hacer aquí, miren el zapato si quedó bien, este de acá también. Entonces tienen que ir trazando poco a poco. Recuerden trabajar en diferentes capas. Y ya me voy con el último ejemplo, que es la creación de un personaje original. Voy a utilizar este perrito para modificar. Voy a hacer solo un ejemplo para que utilicen diferentes herramientas. Por ejemplo, aquí sí puedo utilizar, voy a crear una nueva capa y voy a utilizar estas figuras geométricas. No, porque estas son de selección. Bien, voy a utilizar contorno. Voy a hacer síntesis de contorno.
Aquí lo importante del personaje es identificar las fortalezas que tiene, es decir, los rasgos característicos de ese personaje. En este caso es un perro, me voy a ir otra vez a los azules. Voy a hacer síntesis geométrica para la creación de mi personaje, pero ustedes pueden hacer la síntesis que ustedes quieran. Puede ser síntesis lineal, es más, puede ser una combinación. Síntesis lineal, me voy a pasar a la síntesis lineal en conjunto con la geométrica. Bien. Y otra vez solo voy a trabajar el rostro de mi personaje por la cuestión del tiempo. Pero ustedes lo van a hacer con mucha más calma. No me deja hacer el trazo, entonces me voy a acercar para poder hacer el trazo. Bien, ya estoy por terminar. Quizás esos ojos, aquí yo solamente voy a ocupar el perrito. Miren, yo ya tengo el rostro de mi... Quizás ahí puedo borrar algunas líneas que no me sirven. Me faltaría también la parte de la boca. Esto solo es un ejemplo, ¿eh? Voy a hacer la boca abierta. Le voy a poner dientes. Y le voy a poner... Le puedo poner cuerpo de persona. Aunque aquí tendría que buscar... Si no soy muy bueno dibujando, voy a buscar alguna persona que tenga yo. Voy a ver si tengo alguna imagen. De alguna persona. Me parece que no. La voy a buscar. Me toma un minuto hacerlo. Y le voy a poner el cuerpo de un niño. Lo voy a hacer rápido. Esta imagen. La voy a descargar. Aquí ya la tengo. Descargas. ¿En dónde se quedó? Archivo, añadir imagen. Descargas. No veo la imagen, acá está. Y la voy a añadir. La voy a posicionar. Antes de posicionarla la voy a recortar, porque no todo en la imagen me sirve y en realidad solamente me estorba. Selecciono lo que no voy a ocupar. Para que no me estorbe visualmente. Y entonces yo solamente ocupe lo que necesito. Creo que ahí me gusta. ¿Sale? Esto solo es el inicio de cómo crear el personaje. Claro que ustedes le tienen que dar muchísimo más detalle, acabados, color. Su personaje tiene que estar muy bien elaborado. Yo solamente les estoy explicando, digamos, el procedimiento. Les estoy dando ideas de cómo comenzar el personaje. Pero
claro que ustedes deben de trabajar con la silueta, tienen que trabajar con el color, ponerle un color a su personaje. Tienen que trabajar con los diferentes tipos de síntesis. Aquí me funcionaría muchísimo mejor hacer una síntesis sombreada, por ejemplo, para los zapatos. Estos solo son métodos que yo les doy de ayuda para que a ustedes les surja la creatividad, pero no son métodos exclusivos. Es decir, ustedes pueden crear con el método que mejor les haya parecido. Solo son ideas. Tracé encima de la imagen. Ok, voy a ir al control Z. Y tengo que trazar, recuerden, en diferentes capas. Acostúmbrense a bloquear sus capas para que no les pase lo que a mí. Y voy a volver a hacer el trazo. Muy rápido ya para finalizar. Ya me pasé de los 50 minutos, que es lo que duraría la clase. Entonces voy a finalizar con estos trazos. Recuerden que aquí lo importante es su creatividad. Quizás esto que yo estoy haciendo una especie de montaje y de dibujo, no les ha gustado. Entonces pueden utilizar de referencia el anime. Quizás quieren hacer alguna caricatura de algo que ya conocen. Lo pueden hacer. Otra vez volví a trazar encima de mi imagen. Una vez más, esto me sirve para practicar. Ya la última vez es la vencida y ya lo estoy haciendo muy rápido. Es más, ya no le voy a hacer los pies. Aquí yo ya tengo una parte de mi personaje y claro que lo tengo que ir adecuando. ¿Sale? Les repito, lo tracé muy rápido. Esta mano quedó extremadamente deforme por la rapidez de... Lo tracé 2 veces encima de la imagen. Entonces, sí presten atención a eso. Y bueno, aquí pueden ir cuidando los detalles e ir borrando lo que no necesitan. En el sistema tradicional, lo correcto sería ir calcando en un albanene y cuando nuestro dibujo ya quede completamente con los trazos finales, ya solamente lo pasamos en limpio. Pero esto que yo estoy haciendo con las diferentes capas, lo puedo hacer con un solo papel albanene. Puedo mover mis imágenes e ir dibujando lo que necesito y borrando lo que no necesito. ¿Sale? Hasta crear mi personaje. Les decía, en su caso requiere de que tenga muchísima más calidad. Lo pueden hacer a un solo color, lo pueden hacer a varios colores. Y bueno, yo ya aquí tengo un personaje antropomorfo con fitomorfo y es un personaje original, no es sacado de ningún lado, no es copiado, solamente utilicé algunas imágenes. ¿Sale? Muy bien, espero que estas herramientas y estos consejos que les doy les sirvan para crear sus 4 dibujos. Si tienen dudas, por favor, escríbanme en el aula y nos vemos pronto ya con sus trabajos finalizados. Cuídense, hasta pronto.